Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo están? Bueno, pues qué gusto estar aquí con ustedes. Vamos a arrancar esto. Ojalá se reúnan más compañeros. Ahorita somos 20, entonces ojalá se puedan seguir agregando. Vamos a empezar. Bueno, mi nombre es Ricardo Lara. Yo trabajo en una empresa de Querétaro, una empresa queretana, que nos dedicamos básicamente a la instalación, diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos para generar nuestra propia energía eléctrica. Un favorcito para que todos escuchemos bien, si le pueden poner mute a sus micros, por favor. Creo que aparece ahí abajo del lado izquierdo. Muchas gracias. Bueno, les comentaba, la empresa se llama Energía Renovable del Centro. Tenemos ya 15 años de historia aquí en la ciudad y trabajamos en todo el país. Básicamente, les repito, es diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos. También un poquito la parte de energía solar térmica, que es calentamiento de agua para grandes usuarios. Pueden ser también algunas industrias, albercas, comedores, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, pues nos arrancamos. La idea principal de esta plática es que para los que ya saben un poquito o para los que saben, pues ahora sí que casi nada o ya sepan un poquito más, vamos a verlo muy breve la parte general y vamos avanzando un poquito con la idea de que todos tengamos una idea más clara, más objetiva y de que si tienen alguna duda, con todo gusto la resolvemos. Y les voy a pedir que lo vayan escribiendo ahí en la parte de las preguntas, está en la parte de abajo también. Entonces, eso lo dejamos al final y cualquier duda, con todo gusto también lo podemos platicar. Bueno, pues nos arrancamos con esto entonces. Esta es la empresa, estamos aquí en Querétaro, estamos allá por la Universidad Politécnica. Pueden ver que obviamente tenemos paneles solares en nuestra oficina. Tenemos estacionamiento es un techo solar para el estacionamiento y tenemos también sistemas o paneles solares para el consumo de energía para un sistema de banco de baterías. Básicamente es para cuando se va la luz, sobre todo en la temporada de lluvias, se va muchísimo en esa zona, entonces tenemos ahí nuestras baterías para poder seguir trabajando. Les voy a poner un video muy breve de la instalación de las más grandes que hemos hecho, solamente para que se den una idea también de cómo se trabaja a nivel industrial. Esto no lo limita, lo incluye nada más, que también trabajamos a nivel comercial y residencial. Bueno, pues obviamente es una instalación industrial. Se instalaron 2.174 paneles. Es para el consumo de la planta de esta fábrica. Es una fábrica que fabrica autopartes. Entonces, ahora sí que cualquier lugar donde haya un consumo de energía se puede instalar ese tipo de sistemas. ¿Por qué y para qué la energía solar? Pues básicamente es para dejar de consumir energía sucia, viendo la parte ecológica, pero viendo la parte monetaria o de retorno de inversión, pues es para generar nuestra propia energía y tener ahorros. ¿Cómo se dan esos ahorros? Es simplemente pues dejar de pagar energía cara, que ahorita vamos a ver cómo ha ido incrementando. Vamos a ver el histórico también. Entonces, vamos a hablar muy general de todo esto, pero para que tengan la información más clara. La otra finalidad es que la energía solar fotovoltaica y la eólica son de las pocas energías, bueno, de la parte de las energías renovables que tienen un costo cero de generación. ¿Qué significa? Que cuando se da el retorno de inversión, cuando ya se pagó la inversión por el ahorro que se está teniendo, a partir de ese momento es literalmente, y es una realidad, la generación de energía es gratis. A diferencia de otra fuente tradicional que además de generar contaminación y problemas de derrames, explosiones,
etcétera, etcétera, pues esto es totalmente confiable y limpio. El potencial solar a nivel mundial es 2.850 veces más de lo que se consume actualmente en el planeta Tierra. Después de la energía solar, pues tenemos la energía eólica, la biomasa, la geotermia y la energía que se genera con el mar, ya sea con las corrientes submarinas o con las mareas. Entonces, la principal y la más grande de todas es la energía solar y estamos enfocados a esto en esta plática. Esas son todas las fuentes de energía renovable. Hay más, pero las demás están más que nada en desarrollo, en investigación. Pero pues en este caso vamos a platicar de la energía solar fotovoltaica. Esta es la tendencia, el crecimiento a nivel mundial, cómo se va a ir desarrollando. Ya la verdad es que ha crecido muchísimo a nivel mundial, pero la tendencia es que la energía solar y la eólica en tierra y en mar sean las dos fuentes de energía más grandes a nivel mundial. Es un mapa de la radiación solar en México, en donde podemos ver que todas las áreas rojas, guindas, naranjas, es donde más radiación solar. ¿Qué significa? Es donde se puede generar más energía. México ocupa el tercer o el cuarto lugar a nivel mundial en territorio con mayor potencial de aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica. Entonces, pues tenemos un lugar privilegiado y tenemos todas las condiciones para poder hacerlo, poder generar nuestra propia energía y además una energía limpia, ¿no? A diferencia de otros países, por ejemplo, la parte norte de Europa, España, Alemania, que tienen una irradiación mucho menor a la que tenemos en México, pues literal ahorita son países que son potencias mundiales en instalaciones de sistemas fotovoltaicos. También muchos otros países como China, como la India, como Australia, tienen muy buen potencial solar y tienen una cantidad importante de instalaciones solares. Hablando exclusivamente de México, con datos del 2018, se consumieron 330 terawatts de energía. El potencial de México que tenemos es que con el 0.1% del territorio nacional podemos generar un poquito más considerando ese consumo que hubo en 2018. ¿Qué significa? Que con el 0.1%, es decir, con 2.000 kilómetros cuadrados, podríamos haber generado toda la energía que se consumió en el año 2018. Estamos ahorita en números similares, pero es para que se den una idea nada más, ¿no? 2.000 kilómetros cuadrados, suficientes para generar toda la energía que se consume a nivel nacional. Algo muy general de la parte básica, de la parte de los materiales y cómo funciona un sistema fotovoltaico, pues trabajan con silicio, es la materia prima principal, es la bolea o la célula fotovoltaica que se fabrica de silicio. En números generales es el 28% de la corteza terrestre, es el segundo elemento más abundante después del oxígeno. Y pues es un proceso que cada vez es más fácil o más rápido, más económico para generarlo, para hacerlo. Y dado esto, pues también han bajado muchísimo los precios, ¿no? La palabra fotovoltaico viene de dos palabras en sí, que es el efecto fotoeléctrico. Fotoeléctrico o fotovoltaico viene de la palabra fotón y voltaje. Esto trabaja con los fotones de luz, no trabaja con la irradiación solar o con el calor solar. Trabaja con los fotones de luz, a diferencia de un calentador solar que sí trabaja con la radiación. Entonces, obviamente trabaja durante el día cuando hay fotones de luz, igual que un calentador solar cuando hay irradiación solar. Algunas aplicaciones, pues hay de todo, desde lo más básico, juguetes, cargadores, mochilas, etcétera, etcétera. Desde lo más chiquitito, que es muy didáctico, cosas que van creciendo, algunos carros, algunos medios de transporte que ya le han dado la vuelta al mundo, como este barco, este avión, alumbrado público, que también le han metido mucho diseño, refrigeradores, casas de campaña, podadoras, bombas para agua y obviamente alumbrado público, que también es muy, muy común en México. Bueno, hablando de eso un poquito nada más, los sistemas de alumbrado público con baterías, sí lo recomiendo solamente cuando no hay forma de conectarse a la red SFE, como es el caso de un rancho que está, bueno, la línea de CFE está muy, muy lejos y sale muy, muy caro conectarse a la línea de CFE. Entonces, pues lo ideal es siempre estar conectado a CFE y generar nuestra energía durante el día y consumirla durante la noche. Ahorita vamos a hablarlo más a detalle. Algunos ejemplos mundiales de plantas solares muy, muy grandes. Por ejemplo, vemos esta aquí en la India de 2.5 millones de paneles. Esta que ya está funcionando en México de 2.3 millones de paneles, que está en Coahuila. Se llama Villanueva. Esta va a ser la más grande a nivel mundial, 8 millones de paneles en California. Y un sistema un poquito diferente, que se ponen los paneles flotando en una laguna para que
se aproveche ese espacio también y tenga otros beneficios adicionales, que es pues evitar la evaporación del agua y tiene otras ventajas como pues, mantener el pH. Son proyectos muy especiales, ¿no? Por ejemplo, en la India también se ponen paneles solares en los canales de riego para evitar que se evapore el agua y, y pues haya mayor disponibilidad, ¿no? Y aprovechar el espacio para generar energía. Otros ejemplos, se puede poner las montañas siempre y cuando esté bien orientado y sin sombras. Lugares donde antes no se pensaba utilizar, este puente que está en Inglaterra, el corporativo de Apple que está en California, totalmente autosustentable. Y esto pues obviamente es en China por los pandas, ¿no? Entonces hay de todo y todo sigue creciendo muchísimo. Cualquier persona, cualquier empresa, industria consume energía eléctrica. La integración arquitectónica pues, es la parte más estética. Esto está totalmente disponible en México. Son paneles que son vidrio con vidrio, son translúcidos y aparte tienen la propiedad de generar energía por la parte que le pega el sol y por la parte de abajo donde rebota los fotones de luz. Entonces tienen esa propiedad adicional, aparte de que son estéticos, pueden ser estructurales, pueden pasar la luz solar para alumbrar y pueden también pues, un poquito generar sombra, ¿no? Otras aplicaciones son estacionamientos para bodegas, fábricas, etcétera. Ese es un sistema que está aquí en el Hotel Casa Inn. Todo esto ya lo instalamos nosotros aquí en México. Esa es una fachada del corporativo de la planta de Carnation Clavel aquí en Querétaro. Estacionamientos, gasolineras también. Entonces, le repito, cualquier área que esté disponible con la orientación adecuada en México es hacia el sur y libre de sombras es lo adecuado. Esa es una escuela en la Ciudad de México, la fábrica que vimos al comienzo, la entrada de un fraccionamiento para generar energía de las áreas comunes, que es el riego, la caseta de vigilancia, el alumbrado público. Y ese es un sistema muy especial que se diseñó para alimentar la energía que consumen equipos de mantenimiento para este puente que está en la carretera Veracruz, en el río Papaloapan. Ese es el único sistema que sí lleva baterías, porque no hay forma de conectarse a la red SF o el sistema de interconexión, o también se le conoce con medidor bidireccional. Aplicaciones más pequeñitas, puede ser desde un solo panel hasta, pues así que no hay limitaciones por la cantidad de paneles. Pueden ver aquí que son diferentes tipos de techo, inclinados, dos aguas, etcétera, etcétera. No hay ninguna limitación, siempre y cuando haya espacio. Mantenimiento tal como lo ven ahí, ahora sí que está muy sencillo como se puede ver ahí. Realmente en plantas muy grandes no es una persona, son maquinarias o son robots que hacen eso de una manera automática, pero en nuestra casa es simplemente limpiarlo con agua y con un jalador. Entonces es como limpiáramos la ventana de nuestra casa o el parabrisas de nuestro coche. Así de sencillo, una vez al año. Si es temporada de lluvia, no es necesario hacerlo, la lluvia hace ese trabajo gratis. ¿Qué preferimos? ¿Cómo nos gustaría alimentar nuestro coche de energía? Pues creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? ¿Y cómo nos gustaría generar nuestra propia energía? Pues lo más sencillo es tener un techo solar y ahorrar toda esa cantidad de dinero, porque ese dinero se está quedando acá, en la generación de energía, el almacenamiento, la transmisión, la distribución, etcétera, 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 lo que ocasiona que nos llegue el precio de la energía a un alto costo y sigue incrementando ese costo por todo este proceso y pues lo podemos reducir de esta forma, sí conectados a la CFE, pero eliminando todo este proceso que es muy grande y muy caro. ¿Qué tipo de sistemas podemos tener en nuestras casas, negocios, industrias? Son 3. Bueno, realmente son 4. El cuarto está ahorita en aprobación, pero se los platico. El más común, el que primero se liberó a nivel nacional, se llama consumo neto. ¿Cómo funciona? Simplemente genero mi energía, la que no consumo en mi casa o en mi negocio, la inyecto hacia CFE y cuando necesito esa energía en la noche, la tomo de la red y se consume en la casa. ¿Cómo se controla? Por medio del medidor bidireccional. ¿Cómo se cobra? CFE hace un corte bimestral o mensual, dependiendo de la tarifa, en donde hace la resta nada más mi consumo a CFE menos lo que yo inyecté, ese es mi consumo neto y eso es lo que pago en ese recibo. Es el ejemplo más antiguo, es lo primero que salió en México legalmente y es la mayor cantidad de instalaciones actuales. El segundo ejemplo es la facturación neta. Ese está enfocado al kilowatt, a la energía. Ese está enfocado al dinero, al precio del kilowatt.
Es exactamente lo mismo que acá, pero si genero un poquito más de energía, esa energía se la puedo vender a CFE. ¿A cuánto me lo cobra CFE? O me lo paga, perdón. Me lo paga el precio marginal local, horario. ¿Qué significa eso? Que hay horarios de generación, hay precios en el horario de la generación de energía de CFE, y ese horario depende, pues, obviamente, de la ubicación geográfica y depende exactamente de la hora, ¿no? También. Entonces, pues, ¿me conviene o no me conviene? No me conviene si es un sistema pequeñito, porque si yo estoy ahorrando 5 pesos por kilowatt en una casa que paga tarifa de alto consumo, la comparación es, si yo me ahorro 5 pesos y CFE me lo paga, perdón, a 1 peso, pues realmente no es costo-beneficio, no es interesante. ¿Cómo puede resultar interesante? Pues que yo le venda toda la energía a CFE, que no consuma nada, y toda la energía que yo estoy generando, todo se lo voy a vender a CFE. Esa es una opción viable, es práctica, se hace en México actualmente, y sí, es una opción totalmente disponible. Eso es como el ejemplo de las grandes plantas fotovoltaicas. Aquí les puedo decir que, bueno, está limitado a medio mega de instalación, exactamente lo mismo, a 500 kilowatts, es lo mismo, que equivale más o menos a 1.300 paneles solares vamos a ponerle un número de 380 watts. Más o menos, 1.300 paneles de 380 watts, para alcanzar esa potencia instalada que se requiere, o que está topada, más bien, está topada para la venta de energía, y para los tres casos es exactamente lo mismo. Finalmente, la otra opción es la generación distribuida colectiva. Todo esto se llama generación distribuida. ¿Qué significa? Que se puede generar energía en varios puntos de la ciudad o del país, y cada generador pues consume o vende su propia energía que está generando en su territorio atrás del medidor, ¿no? Entonces, eso es algo interesante y está disponible. Hablando de la colectiva, que está ahorita en proceso pues ahora sí, de que se eche, de que arranque, el ejemplo más sencillo es que yo vivo en un edificio de departamentos, no tengo azotea propia, pero el estacionamiento es un área disponible para todos los que vivimos en esa torre. Se puede poner un sistema solar colectivo siempre y cuando todos tengamos la misma tarifa eléctrica y siempre y cuando todos estemos conectados al mismo transformador. Entonces, eso también se va a liberar. Esperemos que no tarde, pero sí es una realidad. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Quiénes son los que tienen ese tipo de instalaciones? Básicamente son 4. Son los ecologistas, los que tienen una fuerte conciencia ecológica, los ambientalistas de bolsillo, que se fijan en la ecología, pero también buscan un retorno de inversión. Luego están los entusiastas de la tecnología, cualquier persona que trae el último reloj, el último carro, la mejor tecnología siempre disponible. Y finalmente los que están pues ya fastidiados, hartos de pertenecer a un sistema, y digamos son los hippies, ¿no? Del consumo de energía. Puede ser una casa de campo que no está conectado a nada. Ese sería un ejemplo. El precio de las tarifas eléctricas, vamos a hablar de las dos más altas, de mayor cantidad de usuarios. Esta es bueno, obviamente la tarifa residencial con subsidio, son las 3 líneas que ven horizontales, casi horizontales. Hay 3 niveles de consumo en el centro de la República, o hablando de la tarifa 1. Esa tarifa tiene hasta 1.80 de subsidio en el precio, que vemos aquí que está sobre 80 centavos para mis primeros 150 kilowatts de consumo CFE al bimestre. Si rebaso 150 y consumo otros 130, anda sobre 1 peso. Y de esos 280 hasta 500, va a estar casi en 3 pesos ese precio del kilowatt. ¿Qué pasa si consumo arriba de 500 kilowatts? Pierdo el subsidio y automáticamente me voy a la tarifa doméstico alto consumo, que no tiene ningún subsidio, y como vemos aquí, es la tarifa más cara a nivel nacional. Entonces, ¿a quién le conviene tener un sistema fotovoltaico? Pues a cualquier persona que esté por arriba de 1.50, más o menos 1.50 el precio o 1 peso por lo menos el precio de lo que paga actualmente CFE, hablando de un retorno de inversión aceptable, que andará entre 2 años y a lo mejor entre 8 años para una fábrica, ¿no? O 7 años probablemente, porque han bajado muchísimo los precios. ¿Me conviene a mí si yo pago a CFE nada más 150 pesos? Pues definitivamente no, porque tengo un subsidio muy, muy grande por parte de CFE, que lo tengo que aprovechar si se mantiene este subsidio. ¿Y qué pasaría si tengo un sistema solar? Pues mi retorno de inversión se va 5 veces más a que si tuviera subsidio. ¿Por qué? Pues por el precio de la energía, obviamente por el subsidio que estoy recibiendo.
El incremento en el precio de la energía, hablando de la tarifa doméstico de alto consumo, les repito, un consumo bimestral promedio en el último año de 500 kilowatts al bimestre ha subido un 8% anual. En los últimos 4.4 años ha subido un 34%, exactamente lo mismo que la tarifa comercial PDBT, que significa pequeña demanda, baja tensión, tienen ese mismo incremento anual. Para la tarifa residencial sin subsidio, el incremento total de ese año va a ser del 4%. Está liberado, está disponible y está accesible en la página SFE. Entonces, sí va a subir. Les puedo decir que los últimos 2018, 2017, 2016 no subió absolutamente nada. Pero el año pasado sí subió un poquito y este año también. 4%, pues es básicamente casi lo mismo que la inflación. Pero bueno, todas las demás tarifas sí han subido muchísimo, en especial las tarifas industriales, que vemos que ha subido en promedio un 30%. Aparte de los incrementos en el precio de la energía, hay un impuesto adicional que pagamos todos los que estamos aquí marcados en verde, todos los estados. El único que no se ve es la Ciudad de México aquí. Pero todos los que estamos marcados en verde pagamos ese impuesto adicional que significa derecho al alumbrado público. Tengamos o no tengamos alumbrado público, tenemos que pagarlo, a excepción de las empresas muy, muy grandes que ese 8% en el ejemplo de Querétaro, meten un amparo y dejan de pagar ese 8%, porque pues, ahora sí que no es legal. Pero pues, en nuestras casas, si ese 8% equivale a 8 pesos o a 20 pesos, pues definitivamente no conviene meter un amparo, sale más caro el abogado que el ahorro que se va a tener, ¿no? Pero bueno, eso también lo mitiga o lo reduce un sistema solar fotovoltaico. El precio de los sistemas solares fotovoltaicos ha bajado un 40% en los últimos 4 años, hablando que del 2016 al 2020 esa ha sido la reducción. ¿Por qué ha bajado? Porque cada vez hay más, el mercado cada vez es más grande, los fabricantes cada vez son más eficientes y bajan sus costos de fabricación, cada vez es mayor la demanda, cada vez somos más las empresas especialistas en esto que tratamos de reducir costos para que eso esté al alcance de todos y se obtengan los beneficios esperados por cualquier tipo de usuario, por cualquier tipo de tarifa eléctrica, a excepción de algunas tarifas que de plano es complicado porque tienen un subsidio muy importante, como la tarifa residencial, y como la tarifa de bombeo agrícola y sobre todo cuando se tiene la tarifa para bombeo en horario nocturno, que tiene un subsidio también muy, muy, muy importante. Todas las demás tarifas son totalmente viables. Cantidad de instalaciones a nivel nacional, esta información es hasta junio del 2019, 30 de junio del 2019, había 112.660. Vemos que la primera fue en el 2007 y ha crecido constante, casi se ha duplicado cada año. Ahorita podemos hablar que puede haber hasta 120.000, 125.000. No se tiene el dato, no se ha difundido por parte de la Comisión Reguladora de Energía, pero en cuanto se difunda, pues nos vamos a llevar una grata sorpresa. Esto sigue vigente, sigue totalmente disponible, a pesar de las noticias que se han estado recibiendo pues el último mes, este mes, pero ahorita platicamos de eso también, porque creo que va a ser un punto que van a querer tocar varios de ustedes. Algunas vivienderas o constructoras ya están incluyendo este tipo de sistemas. La verdad es que es muy adecuado incluirlo en el costo de la inversión. Puede representar entre un 2 hasta un 5 o 6% en el precio total de la vivienda o de la casa, de la residencia. Y esto ayuda muchísimo porque ya está integrada esa tecnología y en un momento dado, si el dueño de la casa quisiera ampliar su sistema, lo puede hacer, puede ponerle un panel solar adicional, si su consumo incrementa o si se cambia de casa, también se lo puede llevar a su nueva casa, igual que como se lleva su refrigerador, se puede llevar su sistema solar, ¿no? No hay ningún problema. Entonces es muy bueno considerarlo desde el proyecto, va a tener ahorros importantes, va a ser un proyecto más integral todavía, perdón, estoy seguro que lo que todos buscamos es tener eficiencia en cuestión de iluminación, en cuestión de orientación, de ventilación, todas las consideraciones arquitectónicas que es importante considerarlas siempre. Entonces, si se incluyen los paneles solares, pues es un beneficio adicional.
Se quedó un poquito atorado esto. Esa. Uno de los proyectos más grandes a nivel nacional es la Ciudad Solar, que es un proyecto del 2019 al 2024. Esto definitivamente se tiene que realizar. Es un compromiso que ya se tiene en la Ciudad de México. Y hablando de lo más sobresaliente, son 300 edificios del gobierno que en promedio van a tener 105 paneles para que sean autosustentables. La otra parte más interesante es la central de abastos, que va a tener un sistema de aproximadamente 66,000 paneles solares y va a ser el sistema fotovoltaico dentro de una ciudad o urbano más grande a nivel nacional también. Entonces es un proyecto muy, muy, muy interesante. Y la otra parte, pues también es el transporte eléctrico. El tren ligero se va a alimentar por un sistema de 21,000 metros cuadrados en aproximadamente 10,500 paneles solares. ¿Por qué pongo 380 watts el panel? Porque es lo que está más disponible ahorita. Puede haber también paneles de 360, de 400, pero actualmente, al menos yo son los que estoy manejando, son paneles solares de gran volumen que se están fabricando a nivel mundial y son los de mayor disponibilidad en tiempo de entrega, en precio, en calidad, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel nacional, hasta abril del 2020 existían 68 centrales solares. Esto no significa que sean instalaciones para casas o fábricas. Son instalaciones que venden la energía directamente a CFE o que CFE se las compra o que se la venden directamente a fábricas o que tienen autoconsumos. Por ejemplo, la generan puede ser en Sonora y la consumen en el Estado de México, ¿no? Son esa mezcla de instalaciones solares que son plantas solares grandes. Son arriba de 1,500 paneles, pueden ser plantas hasta 2 millones de paneles como los ejemplos que vimos anteriormente. Esa es la tendencia, son los programas o los proyectos que se tienen definidos hacia el 2021. Esa es la intención de hacerlo y son inversiones importantes nacionales e internacionales que tienen totalmente están enfocados a generar energía más barata, porque la energía solar y la eólica es la más barata, por eso es la primera que se despacha en la red nacional. Y si se acaba la energía fotovoltaica, obviamente por el horario en que se genera, pues da lugar a la energía que se genera con plantas de ciclo, plantas térmicas que utilizan gas natural, que es la segunda energía, o es la segunda fuente más de menor costo. Aquí un dato importante también, en México en el 2017 fuimos el país con el precio de la energía eléctrica generada con energía solar más baja a nivel mundial. Este récord lo tuvimos en el 2017, después ya nos ganó Brasil y después nos ganó finalmente Dubái. Increíblemente Dubái, aunque tenga muchísimo petróleo, pero ya están metidísimos en eso también. Esto porque se cancelaron las subastas de energía eléctrica. Se quedó en la tercera, se canceló la cuarta, pero estoy seguro que si se reactivan las subastas vamos a seguir siendo de los más bajos por nuestra mano de obra, por la capacidad técnica y por los precios de los equipos que han ido bajando constantemente. Hablando de los financiamientos, hay financiamiento para todo. Así como hay para coches, para casas, para todo, también hay financiamientos para sistemas o paneles solares. Hay para casas, hay para negocios, hay para industria. Hay, por ejemplo, CI Banco está trabajando mucho con esto. Nosotros manejamos y hacemos todo el trámite directamente o orientamos, para tener acceso a este tipo de financiamientos. El más común o el que más hemos trabajado nosotros ahorita es Confide. Lo hemos trabajado, por ejemplo, para plantas de pues, cualquier tipo de fábrica pequeña, centros de verificación vehicular, salchichonerías, carnicerías. Ahorita tenemos uno trabajando en un hotel, que es una instalación bastante, bastante grande. Ahorita lo vamos a ver también. Y financiamiento de por todos lados. Cada vez es más común, es lo que faltaba en México y está totalmente disponible. El beneficio más grande a nivel nacional es la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa? Que si mi sistema cuesta 100,000 pesos y yo soy una persona física o moral con actividad empresarial que pago ICR a Hacienda y mi sistema costó 100,000 pesos, a mi primera declaración anual no voy a pagar el ICR. Se traduce a que 30,000 pesos no se lo voy a pagar a Hacienda en mi primera y única declaración anual. Finalmente, ese ahorro de 30,000 pesos pues se traduce en que mi retorno de inversión se va a reducir un 30%. Entonces es un beneficio excelente. Les repito, solamente aplica para personas físicas o morales con actividad empresarial que paguen ICR. Hay apoyos también para Zagarpa. Aquí son un ejemplo muy sencillo. Todos los productores de leche que tienen acceso a Zagarpa o están registrados con Zagarpa y FIRCO o FIRA también. Si su sistema va a costar 10 millones de pesos, el Zagarpa los apoya a fondo perdido con
por 5 millones. ¿Qué significa? Pues 5 millones es gratis o es regalado, ¿no? Esa es la parte legal, es lo que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 34, la deducción de impuestos del 100% del ICR. Y también opciones para la Ciudad de México. Deducción del 50% sobre nóminas, 30% en predial, 80% en la adquisición de inmuebles. ¿Cómo es una instalación de sistema fotovoltaico? Lo ideal, sobre el Ecuador, cualquier instalación, o hacia el norte del Ecuador, cualquier instalación se debe ir orientando hacia el sur. ¿Por qué? Pues es la posición de la Tierra en relación al Sol. Entonces, si vemos que el día más corto en la Ciudad de México o en todo el país y, bueno, todo Norteamérica es el 21 de diciembre y el día más largo es el 21 de junio, pues debemos de cubrir todo este rango, dándole la inclinación ideal a nuestros paneles para que durante todo ese periodo de tiempo podamos generar nuestra energía. ¿Qué pasa si lo oriento hacia el norte? Pues no va a recibir la energía solar directa y va a tener una pérdida importante en eficiencia. Entonces es muy importante la orientación. ¿Qué pasa si se instala en Argentina, en Chile? Pues obviamente se tiene que orientar hacia el norte. ¿Qué pasa si lo oriento no hacia el sur, sino al sureste o hacia el suroeste? Tenemos pérdidas o tenemos baja de eficiencia, un 5%. Por ejemplo, en esta instalación que les platiqué hace rato, puede bajar hasta un 30% porque no recibe la irradiación directa. En este de acá está bien orientado, bien inclinado también, con la inclinación adecuada y sin sombras, entonces pues, está trabajando al 100%. ¿Cómo se diseña un sistema solar? Esta es la forma más sencilla de resumirlo. Todo va de acuerdo a mi consumo de energía por día, o por bimestre, o por año, o por mes. Entonces, ese número es muy sencillo sacarlo, es viendo el historial de consumo de mi recibo, considero mi ubicación geográfica, después el área disponible que tengo para poner los paneles solares, ya sea estéticamente o cualquier razón que se tenga para ponerlos en esa zona, o disponible. Después, tenemos la selección del panel solar de acuerdo a la disponibilidad que se tenga en el mercado. Y vamos a poner un ejemplo, si son 4 paneles de 400 watts, pues van a ser 1600 watts de potencia instalada. Esos 1600 watts de potencia instalada me van a dar una potencia entregada, que hablando de un solo panel solar, si tengo un panel solar de 400 watts, lo multiplico por 5, que son 5 horas pico en la ciudad de Querétaro, eso es lo que me va a generar por día. No significa que el día dure 5 horas, sino que hay 5 horas pico o de insolación constante. Entonces, si tengo un panel solar de 400, lo multiplico por 5, me va a estar generando 2000 watts. 2000 watts por día, o 2 kilowatts por día, que es lo mismo. Es un video muy breve, una explicación muy concreta y sencilla. ¿Sabes cómo funcionan los paneles solares? Los paneles captan la energía del sol para generar electricidad, que puede ser utilizada en hogares, comercios e industrias. Si el panel del usuario produce más energía de la que requiere, envía el resto a la red eléctrica, beneficiándose con saldo a su favor. Durante la noche, cuando el usuario deja de producir energía, la consume directamente de la red eléctrica y la descuenta del total generado por el usuario. También se puede vender toda la energía producida mediante paneles a un suministrador. El sol es de todos. Tomemos el control de nuestra energía. Comisión Reguladora de Energía. Hablando de la preparación, lo que se requiere para instalar un sistema solar comercial, residencial o industrial, la verdad es que es muy sencillo. La instalación eléctrica dentro desde nuestro medidor hasta el último punto de consumo de energía de una casa, hablando de una casa, no cambia absolutamente nada. La instalación eléctrica es exactamente igual. Si fuera una casa nueva, lo ideal es simplemente dejar una tubería eléctrica, que lo ideal es dejarla de 1 pulgada, desde el área donde van a estar los paneles solares, y esa tubería conectada desde la azotea hasta el centro de carga. El centro de carga vamos a suponer que es y hasta ese punto de la instalación eléctrica no hay que hacer absolutamente nada más. ¿Qué pasa si es una casa que ya está habitada, que ya tiene todo, pues ya está todo funcionando? Pues se puede poner una tubería, normalmente ponemos conduit, o si el cliente quiere poner algo escondido o dentro de una ranura, pues se puede esconder, ¿no? La instalación también. Entonces, eso así de sencillo la instalación, simplemente se conecta
los paneles solares al centro de carga, y del centro de carga se va al consumo de la instalación eléctrica, y si no hay consumo, pues se va hacia el medidor de luz. Es muy, muy, muy sencillo. Bueno, viéndolo en un diagrama, ¿no? Hay que hacerlo muy bien y hay que tomar muchísimas consideraciones eléctricas, protecciones, calibres de cables, etcétera, etcétera. Pero viéndolo como diagrama sí es muy sencillo. Hay dos tipos de inversores en el mercado, nada más hay dos tipos de inversores, el inversor central y los microinversores. El inversor central, vamos a pensar que aquí es un inversor central para 6 paneles solares, pero por alguna razón este panel está trabajando al 75%, este está sucio, está trabajando al 50%, este está trabajando al 100%, y pues así, hay una diferencia en eficiencias. ¿Cómo va a trabajar el inversor central? Se va a la eficiencia mínima de todo el arreglo fotovoltaico o de todos los paneles conectados a ese inversor central. ¿Qué significa? Pues que le estoy perdiendo muchísimo a ese sistema. A diferencia de un microinversor, que cada microinversor está conectado a cada panel solar y sin importar la eficiencia de cada panel, la sociedad, no sé, puede ser una nube, una rama de un árbol que le está llegando ahí, un poquito de sombra, pues aquí cada uno trabaja independiente y a diferencia del promedio del 50% del inversor central, este va a trabajar en promedio porque cada panel solar o cada microinversor es independiente. Esos son los que más instalamos a nivel residencial, son los más, también son los que tienen mayor tiempo de vida, mayor garantía, son los que recomendamos, pero sí les puedo platicar que a nivel industrial la mayoría parte de los inversores son inversores centrales, en lo mismo que una granja solar de gran escala. ¿Por qué? Porque es más caro un microinversor. Esto es típico, lo hemos visto todos. Mi compadre tiene un amigo que conoce a un vecino que tiene un tío que me recomendó a un cuate que vende paneles solares más baratos. En pocas palabras, lo barato sale caro. Pues aquí vemos que le pusieron una estructura de PVC, es algo totalmente mal hecho, no está diseñado para eso. No está diseñado para eso simplemente y no tiene la función requerida. Si algún instalador no diseñó bien el sistema y cableó mal o no hizo el cálculo correcto del conductor, pues se va a generar un incremento en la temperatura y puede llegar a este extremo de que se quema o se derrita el vidrio templado del panel solar. Si no se diseñó bien la estructura, pues puede llegar un viento importante y toda la estructura salga volando y se echa a perder la instalación. Esa es una instalación típica cuando hay campos de golf o cuando se tiene temor de que pueda dañarse un panel solar por vandalismo, pues sí es bueno ponerle una malla, pero no encima, porque esa malla va a estar generando sombras y se pierde muchísimo la eficiencia del sistema. Entonces la solución inmediata pues es poner una malla para protegerlo, pero la malla sería a varios metros de distancia y evitando la sombra de esa malla protectora. Es lo mismo que este calentador solar que todos hemos visto esa foto, y ese es el extremo, ¿no? Un aire acondicionado que está enfriando la calle. Otro ejemplo también, pues esto se hizo también para evitar vandalismo, pero realmente la eficiencia está trabajando muy, muy, muy abajo, tal vez llegue a un 5%, pero pues aquí vemos todo lo que está limitando su funcionamiento. Y aquí también pues hay varias cosas que se pueden ver mal. El diseño puede ser pues muy delicado, no puede soportar la carga de esos paneles, y también pues está aquí pegadito a la línea de media tensión de CFE, entonces puede ser peligroso en el momento de la instalación. Este es un ejemplo de una instalación bien hecha, bien dimensionada, todas las líneas, eso se llama en strings, o todas las líneas de paneles están separadas considerando la orientación, la inclinación, y sobre todo evitar la sombra que le puede ocasionar una línea de paneles a la de atrás. Eso es bien, bien importante. Certificados de empresas que nos dedicamos a esto, pues es ANSE, es Conocer y es FIDE. Cualquier empresa que tenga sus certificados es muy probable o es un hecho que tenga capacidad técnica en sus diseños y en su instalación para hacer las cosas bien. Nosotros contamos con todos estos certificados y es lo que ofrecemos a nuestros clientes. Hablando específicamente ya de estos paneles solares, regresando al ejemplo de los 380 watts por panel, este es un panel que mide 2 metros de largo por 1 metro de ancho, pesa 22 kilos, estamos hablando de 11 kilos por metro cuadrado la carga, pero ya instalado andará sobre 15 kilos por metro cuadrado. Entonces, es totalmente aceptable para cualquier losa, casi cualquier tipo de techumbre, a excepción del arcotecho que sí tiene más limitaciones.
Tiene 25 años de garantía, genera 115 kilowatts al bimestre, que es simplemente multiplicar 380 por 5 y eso multiplicarlo por 60.8, es la cantidad, 60.8 días al bimestre, es la cantidad de energía que me va a dar al bimestre en Querétaro. Son sistemas modular y escalables, que significa que si necesito más paneles se pueden poner más. Si me los quiero llevar también, si le quiero quitar uno o dos, siempre y cuando tenga microinversores, me los llevo también a otra instalación, ¿no? Y todos tienen sistema de monitoreo remoto permanente. Ahorita lo vamos a ver y es buenísimo porque tenemos la certeza de que trabaje bien nuestro sistema. El impacto ambiental para muchos empresarios, negocios, es importante. Cada panel solar reduce esta cantidad de emisiones de dióxido de carbono, equivale a 39 árboles sembrados y a dejar de circular 0.15 coches por año. Con eso nos protegemos al incremento en el precio de la energía anual y literal se congela el precio de la energía por más de 30 años. Es el tiempo estimado de vida de un panel solar o de un sistema solar fotovoltaico instalado con microinversor y con un panel solar de buena calidad. Vamos a hablar aquí de tres ejemplos nada más. Si yo tengo una tarifa subsidiada 1 que consumo menos de 500 kilowatts y pago actualmente 306 pesos porque estoy pagando la tarifa subsidiada y pues, me interesa tener 2 paneles solares, vemos que mi retorno de inversión es muy largo, se va hasta 18.8 años. Esa es la columna de la inversión, los metros cuadrados, el ahorro que voy a tener anual y simplemente dividiendo el costo de la inversión y restándole el 30% del beneficio fiscal del ICR, voy a tener un retorno de inversión a los 18.8 años, lo cual no es nada interesante, pero es totalmente normal porque tengo ese subsidio del 80% por parte de CFE. ¿Qué pasa si ya perdí el subsidio y en lugar de 500 kilowatts estoy consumiendo 613? Voy a estar pagando 3,300 pesos a CFE al bimestre. Si pongo 5 paneles, me voy a ahorrar 74,000 pesos en 13 metros cuadrados de instalación. Mi retorno de inversión es a los 2.6 años. Y viendo al ejemplo con menor tiempo de retorno de inversión, pues vemos que para ese sistema de 30 paneles, una casa que esté pagando 17,800 pesos, que sí hay muchas, yo creo que muchos de ustedes las han visto, voy a tener un retorno de inversión a los 2 años. Entonces, a mayor cantidad de paneles, menor es el costo o el precio por watt. Eso se traduce a que el retorno de inversión es más rápido, se acelera más. Esto es solamente hablando de sistemas residenciales. Les repito, en tarifa subsidiada 1 y en tarifa sin subsidio, que es la Domestic alto consumo. La gama de retorno de inversión, sin subsidio, con subsidio, de acuerdo al volumen de consumo de energía y a la cantidad de paneles instalados. Vamos a ver la parte comercial. Un par de ejemplos nada más, muy sencillos. Vamos a pensar que es un negocio pequeñito que tiene nada más un consumo de 230 kilowatts al bimestre, paga 1,100 pesos con 2 paneles solares de 5 metros cuadrados, su retorno de inversión es a los 4.8 años. Un negocio grande que paga 14,000 o casi 15,000 pesos al bimestre, con 30 paneles, su retorno de inversión es de 2.3 años. Entonces, ¿conviene o no conviene? Definitivamente sí, a los 2.3 años, en este ejemplo, voy a tener un ahorro de casi por lo menos 27 años en generación de energía, porque le repito, eso tiene costo cero de generación de energía y literalmente voy a estar generando energía gratis con el sol. Bueno, vamos a ir a la parte de el diseño de un sistema solar. Les voy a mostrar rápidamente nada más aquí cómo funcionan los sistemas de monitoreo. Ese es el sistema de monitoreo en donde podemos ver esta instalación que es de 155 paneles. Como son microinversores, también son 155 microinversores. Y con números general, lo más breve posible se los platico. Esto es lo que se generó el día de hoy de energía. Eso es lo que lleva los últimos 7 días, lo que va del mes, la vida útil. Y vemos que ha generado un 92% del estimado. ¿Por qué? Pues aquí vemos un par de ejemplos. Estos 3 paneles están trabajando un poquito mal, a lo mejor están sucios, a lo mejor les llegó sombra de algo. Por alguna razón estos paneles están trabajando no al 100%. Algo interesante también de esta aplicación de monitoreo, que todos los inversores lo tienen. Podemos ver el comportamiento de los paneles durante el día de hoy.
Entonces, a partir de las 9, desde las 8 de la mañana más o menos, se empezó a generar energía. Eso es tal cual como va amaneciendo. Hasta la hora que nos encontramos ahorita, que son las 4:35 de la tarde, el registro que tiene este sistema. Y lo podemos ver por el día de hoy, lo podemos ver los últimos 7 días, etcétera, etcétera. Es información muy confiable, muy importante para no tener que esperarnos a que llegue nuestro recibo y tener la capacidad de ver que nuestro sistema esté trabajando bien, sin esperar a que llegue nuestro recibo y detectemos algún problema, nuestro recibo CFE. Ahora vamos a ver el sistema para diseñar los paneles. Para cualquier proyecto, nosotros utilizamos este sistema para hacer simulaciones. En este caso es el ejemplo del hotel que estamos instalando actualmente. El día de hoy estamos instalando ahí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les enseño las imágenes nada más. Es muy sencillo. Ese es el programa que utilizamos. Hay muchos programas, pero la verdad es que este es muy bueno, muy accesible. Es el Hotel Holiday Inn que está aquí en 5 de febrero. Si lo pueden ver, la instalación ya se ve aquí desde 5 de febrero. Entonces, pues aprovechó toda la área de esta zona, todo el espacio disponible, y les comentaba del estacionamiento también. Aquí se tuvo que poner una estructura de acero para aprovechar esa área y maximizar todo el espacio posible. Aparte de dar sombra, genera energía eléctrica, entonces es un doble beneficio. Les platicaba del reporte de sombras, lo vemos muy rápido también. Es esta parte de aquí, se tiene que ver en color verde todo, para tener la certeza de que va a trabajar bien, sin sombras, con la buena inclinación, buena orientación. La vista de la cara este y la vista de la cara oeste de la instalación, todo está bien diseñado, todo va a quedar así también. Entonces es como se debe hacer una instalación, ¿no? Para que trabaje bien. Bueno, por último, antes de comenzar la parte de preguntas y respuestas, les voy a enseñar un ejemplo de cómo calcular un sistema solar. Vamos a ver en primer lugar un recibo de una casa aquí en Querétaro, que está en Jurica. Esa casa paga tarifa doméstico de alto consumo. Paga actualmente, bueno, el último bimestre pagó casi 33,000 pesos. Aquí se ve que es doméstico alto consumo. Este es su consumo del último bimestre, 6,481. Paga el kilowatt a este precio, 4.05, más el 8% del DAP, más el 16% del IVA, pues su precio del kilowatt ya andará sobre los 5 pesos. Y finalmente, pues todo el histórico que tiene del bimestre anterior y todos los últimos 2 años, ¿no? Se ve ese consumo de energía. Es común a veces ver incrementos o ver picos cuando puede haber remodelaciones, puede haber visitas o puede haber algún problema eléctrico en la casa. Me ha tocado mucho ver también que se dañan las bombas o se dañan los hidroneumáticos y pues hay problemas ahí de consumo de energía. Entonces, pues eso cada quien lo tiene que arreglar con su propio eléctrico, ¿no? Bueno, considerando estos consumos de energía, vamos a ver cómo se diseña de una forma muy sencilla. Y es esta parte de aquí. Es un Excel. Lo hice en Excel para que lo podamos ver todos. Simplemente aquí pongo el histórico de consumo, recordando que el último bimestre fueron 6,481 kilowatts. Voy a sacar el promedio de los últimos 12 bimestres, que son los últimos 12 años. Mi consumo promedio es de 3,000, casi 4,000 kilowatts. Yo estoy considerando 32 paneles para esta instalación. 32 paneles multiplicados por 115, o por 114.84, me va a dar 3,675 kilowatts al bimestre. Como yo quiero aprovechar un poquito el subsidio que tengo con CFE, bueno, primero vamos a ver esta parte. Eso es lo que está pagando actualmente el precio de la energía y vemos que su precio por kilowatt, simplemente considerando el precio actual más el derecho al alumbrado público, ya subió a 4.38. Es el cargo fijo que también cobra CFE en la tarifa DAC, doméstico alto consumo, y el promedio que está pagando bimestralmente son 20,000 pesos. Si yo le pongo
33, bueno, si el cliente quiere 32 paneles solares de 380 watts, su consumo se va a reducir a 314 y asumiendo que ya esté dentro de ese consumo, cuando ya esté generando al 100% su sistema y dentro de un periodo bimestral completo, va a tener este consumo, 314 kilowatts. Va a tener 3 niveles de consumo, el primero de 150, el segundo de 130 y el último, el excedente de 34. Hay 3 niveles de consumo, lo que les platicaba, los subsidios a cada nivel de consumo y finalmente la sumatoria en lo que va a pagar a CFE, pues van a ser 359 pesos más impuestos, sube a 446 y el resumen es esta tablita. Actualmente paga 20,300 pesos, con su sistema solar va a pagar 446, es el pago anual en las dos opciones, su consumo actual, lo que va a consumir con paneles solares, el ahorro anual, el ahorro que va a tener en dinero, que va a ser del 98%, que es bastante importante, el tiempo de vida de su sistema es de por lo menos de 30 años, y el ahorro acumulado en 25 años va a ser de 10,5 millones de pesos. Eso considerando el retorno de inversión o el ahorro que se va a tener por el incremento en el precio de la energía, considerándole el ICR también que va a tener como beneficio fiscal, va a ser esta cantidad de dinero que se va a ahorrar. Entonces, pues, puede hacer varias casas más, ¿no? O varios coches más también se puede comprar este cliente. Su retorno de inversión simple, pues, simplemente es dividir el ahorro anual, perdón, la inversión total entre el ahorro anual, su retorno de inversión es de 2.6 años. Y aquí sí, no estoy considerando el beneficio fiscal del ICR. Entonces, es un proyecto muy viable, muy interesante para el cliente, que está avanzando también, y entonces es un ejemplo real, básicamente lo que les quería mostrar. Les repito los números más básicos. Cada panel solar genera 5 horas de energía. Bueno, si trabaja, si lo multiplicas el panel solar, la potencia del panel solar por 5 horas, es lo que me va a generar 2 metros cuadrados de cada panel solar, 15 kilos por metro cuadrado la carga, y pues creo que eso es lo más básico, ¿no? Importantísimo, orientación sur, libre de sombras, y básicamente se puede fijar sobre cualquier superficie. Pues ahora sí nos vamos con las preguntas y respuestas. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Y qué mantenimiento se requiere o es únicamente la limpieza? Mira, el mantenimiento, la verdad es que nosotros recomendamos mantenimiento para instalaciones muy grandes, en donde se tiene que tener la certeza de que todo esté funcionando al 100%. Para instalaciones residenciales, pues básicamente es la limpieza nada más. No es necesario hacer nada adicional. Y les comentaba, solamente es limpieza con agua, básicamente agua y con un jalador, así como si fuera la ventana de tu casa o parabrisas de tu coche. Ok, muchas gracias. Con todo gusto. Me pasas luego tus datos. Estoy terminando un hotel pequeño en Ezequiel Montes para una propuesta. Con todo gusto. Sí, sí, sí. Sí se ven mis datos, ¿verdad? Ahí aparece mi correo electrónico. Y aquí los apunto. Sí. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me Buenas tardes. escuchas? Sí. Mira, yo tengo una cuestión, una duda, ¿no? Aquí hablas de beneficios fiscales. En específico, digamos, hablamos en el tema de los arrendadores. Ya ves que hay muchas cosas que no pueden deducir. Digamos que en términos de hacienda, fiscales o como quieras ver, digamos, es posible deducirlos al 100% y implementarlos en cada uno de los inmuebles que uno renta. Y la otra pregunta es, ¿qué, en cuestión de seguridad, qué certeza tenemos de que un día, más bien, pues sí, de que un día en la mañana lleguemos y que ya no estén ahí o ya no sigan, ¿no? Porque supongo que pues tienen cierto, bueno, el que sabe los considera con cierto valor, ¿no? Claro, claro, claro. Ok, mira, hablando del beneficio fiscal, aplica solamente, bueno, eso se lo repito con todo gusto, es para personas físicas morales con actividad empresarial.
Ok. que paguen ICR. Y otra cosa importante, y qué bueno que lo comentaste, es que el recibo esté a tu nombre. Obviamente que deduzcas tu recibo de CFE. Si ese recibo no lo deduces porque estás arrendando y porque no tienes la oportunidad de cambiar de nombre de usuario o tu contrato con CFE, porque el arrendatario no te lo permite, pues ahí va a ser complicado hacer ese procedimiento, ¿no? Entonces el suministro sí lo podemos facturar, ¿no? Sí lo Sí, podremos facturar. Pero ya la instalación y lo otro ya sería otra cuestión. así es correcto. Sí. Ok. Y en cuestión de seguridad, Con la cuestión de seguridad, mira, todo depende de dónde sea la instalación. Hemos puesto, mira, les voy a poner un ejemplo. Instalamos algunos paneles aquí en el Club Campestre, aquí en Querétaro, y no fue vandalismo, simplemente le cayó una pelota de golf, se rompió un panel solar, se tuvo que cambiar ese panel solar y el cliente lo que dijo, como vivo en un club de golf y es probable que me sigan cayendo pelotazos, bueno, qué bueno que le cayó un panel solar, no le cayó a su coche o no sé, a alguien de su familia, ¿no? Lo que decidió él fue comprar un seguro y el seguro cubre ese tipo de cuestiones. Hablando de una instalación más típica o más popular, por decirlo así, que estuviera en una tortillería, en una tiendita, en una esquina, o en cualquier casa que no haya ese riesgo, pero que haya accesibilidad desde la calle, porque no hay un circuito o no hay más seguridad, ¿no? Digámoslo así, no hay una caseta de vigilancia o no hay una red eléctrica alrededor para evitar que se meta la gente a la azotea. Pues se hacen otras consideraciones. Se puede poner tornillería especial, que a la hora de apretar los tornillos se capan y es complicadísimo sacar esos tornillos, a menos que lleves la herramienta adecuada y te puedas conectar conectar tu herramienta, ¿no? Entonces, pues sí, es complicado. ok. Van fijados también, normalmente fijamos todo a la losa, se hace un barreno, se pone un taquete arpón o un taquete expansivo, se sella con un sellador industrial que es Sikaflex, que tiene creo que 10 años de garantía, y queda, la verdad es que queda muy bien fijado y sin ningún riesgo de filtración también. Entonces, pues eso también ayuda a evitar tentaciones, ¿no? Ok. Te dejaron una pregunta en el chat, perdón. Sí, les voy a empezar a revisar. A ver, yo también quiero una pregunta, tengo una duda. ¿Tendremos acceso a la información, a la exposición? Sí, con todo gusto voy a hablar con el Colegio de Arquitectos y con todo gusto yo les puedo enviar la presentación y cualquier duda que tengan también con todo gusto están mis datos en la pantalla. Con todo gusto Ok, se los puedo aclarar. muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, voy atendiendo las preguntas aquí. ¿Qué se refería con 4.4? La diapositiva 5. A ver, voy a buscarla. Me imagino que es el retorno de inversión, pero no sé si por ahí Haga Lindo para retomar su pregunta. Mientras vamos con la siguiente. ¿Existen créditos gubernamentales domésticos FIDE? Sí existen. No son créditos, pero son financiamientos a una tasa preferencial. Actualmente estamos trabajando con ellos desde hace 2 años. Siguen vigentes. Bajó un poquito el subsidio nada más, desafortunadamente por la entrada del nuevo gobierno, pero siguen vigentes y la tasa es preferencial, mucho mejor que la tasa de bancos tradicionales. Otra ventaja es que no hay necesidad de un anticipo o de un enganche. Entonces, está bastante interesante. FIDE es la Fideicomiso de Ahorro de Energía y es pues casi es parte de CFE, pero trabaja con fondos independientes. Entonces, es una excelente alternativa. Otra pregunta de Ale Galindo. ¿Tendrás algún ejemplo de alguien, o sea, de las personas que te contratan de uso doméstico? No sé, 500 pesos, 500, 800 pesos bimestrales. Que ¿Qué pague. inversión? ¿Qué inversión, sí? ¿Qué inversión y sobre todo el crédito, ¿no? O sea, porque sabemos que, pues, o sea, como el retorno de la inversión, aunque sea en unos años, pues es muy conveniente y más si tiene un apoyo, ¿no? Exactamente.
Sí, mira, desafortunadamente para casas con subsidio en tarifa 1 está limitado o hay muy poquitas empresas que estén dando, bueno, financieras que estén dando financiamiento, valga la redundancia, a este tipo de proyectos. Pero, pero mira, hablando de números redondos, el ejemplo que das, ¿no? 700 pesos al bimestre, con 3 paneles estaría teniendo un retorno de inversión si lo pagara de contado a los 9.4 años. Ese sería el Ok. ejemplo. Si tomas o si entras a un esquema de financiamiento con una tasa del 12 o 15%, pues es el retorno de inversión que se va a incrementar un 15%, literal. Pero cuenten, a mí me interesa un sistema, pero ahorita no tengo aire acondicionado, entonces yo le agregaría la carga de 1 o 2 aires acondicionados y entonces creo que podría cambiar el consumo suficiente como para que se ajuste un poco más a una opción de crédito, ¿no? Es correcto, sí, totalmente de acuerdo contigo. Ok, bueno, checamos tus datos. Claro. Voy a responder aquí a Ale Galindo. ¿Es una posibilidad económicamente factible para el contratista o la gerencia de construcción instalar paneles para no utilizar generadores de energía durante el proceso constructivo de obra que dure en un año o más? Mira, sí hemos tenido proyectos de este tipo. La verdad es que si el contratista o el constructor trabaja en un lugar donde ellos trabajan con una planta generadora, con un motor, sí, con un motor generador a gasolina, pues hay muchas ventajas con el sistema solar. Les voy a poner ahorita les voy a mandar un link de una planta solar que tenemos móvil precisamente para ese tipo de trabajos. Sí es conveniente porque pues ahora sí que el motor o el generador que vas a tener móvil trabajando ahí requiere mantenimiento, requiere refacciones, requiere combustible, contamina, hace ruido. Entonces, por muchas cuestiones hay varios beneficios. Entonces, pues sí es una buena opción. Aquí me preguntan, no tiene micrófono, pero quiere preguntar cuánto es el costo de inversión del ejemplo residencial que comentaste al final de la presentación. Voy a regresar a la lista de los costos de sistemas residenciales. Si me puedes indicar, porfa, cuál es el ejemplo en cuestión de consumo o en cuestión de pago, que son las dos primeras columnas del ejemplo residencial en Querétaro. Sí, si me pueden mandar los correos, yo voy a contactar, le repito, al Colegio de Arquitectos para enviarles la presentación. Sistemas de arrendamiento los hay también. Hay esquemas que se llaman PPAs, que significan Power Purchase Agreement o acuerdos de compra de energía. Son viables, ya están funcionando en México. Y les platico, para este proyecto estoy trabajando en la UAC para entrar en este esquema precisamente así, para que el cliente no tenga que desembolsar ni tener un crédito ahora sí que en su esquema financiero. ¿Cómo trabaja? La instalación de los paneles se hace en sus techos, en sus instalaciones. Técnicamente se le llama atrás del medidor de luz. Y es un contrato a largo plazo, pueden ser 10 o 15 años, dependiendo del sistema, dependiendo del cliente también, en donde se hace ese contrato a largo plazo, en donde el cliente paga la energía que va consumiendo, o que va generando, perdón, que va generando el sistema solar con un precio preferencial, que significa que es un precio menor al de CFE. La finalidad de este PPA es que al terminar el contrato, este cliente final tenga la disponibilidad de seguir otro contrato o de comprar su sistema. Hay otros PPAs que al término del contrato también ya el cliente final ya es dueño de su sistema por la tasa de interés que están manejando. O pues sí, por así que por los costos incluidos en el programa PPA, ¿no? Entonces sí existen, están disponibles y con todo gusto los puedo orientar para sus proyectos. Ok. Otra cuestión. Yo he hablado con varios compañeros pues que se dedican a la instalación de paneles Ajá. y la pregunta de siempre es, ¿no? Mándame tu recibo para ver si es viable. Yo consumo al mes 500, ahorita lo acabo de checar, en promedio 530 kilowatts, más o menos como 1,300 pesos al mes. Ujú. Entonces ya mando esa situación y ya no recibo respuesta. Ya alguien me dice, pues es que no entras en tarifa DAT, no eres viable.
pero yo por interés propio, o sea, como que me gustaría tener ese beneficio, ¿no? Claro. Pues esa participación de entrar a las tecnologías renovables, a entrar a la tecnología, pues hacer algunas mejores dentro de una casa habitación, ¿no? Exacto, sí, es fabuloso. Mira, sí, lamentablemente hay muchas empresas que no les gusta vender un panel solar, ¿no? O sea, pues también prefieren vender de 5 en 5 o de 10 en 10. Lo respeto y lo comprendo, pero sí hay ejemplos como el que comentas, que estás rebasando a lo mejor 30 kilowatts, pues es al margen, a la rayita, en la delgada línea para llegar a tarifa sin subsidio, y probablemente con ese panel solar tú tendrías una libertad, pues una comodidad de consumir tal vez un poquito más de energía, de prender tus aparatos en tu casa con más libertad, sin miedo a que pierdas el subsidio, aparte de la parte ecológica, obviamente, que comentaste. Entonces sí es totalmente viable y sí se puede poner un panel solar sin ningún problema, ¿no? Ok. Oye, otra cuestión. Ya ves que dentro de las casas hay aparatos que pueden ya, los aires acondicionados jalan a 220. ¿También son viables o pues sí viable esta instalación a 220 o 220-110? Excelente pregunta. Mira, no lo comenté, pero mira qué bueno que lo dices. Todos los sistemas fotovoltaicos están conectados al centro de carga bifásico. Entonces, si una casa no tiene instalación a 2 hilos o bifásica, solamente hay que pedirle a CFE que te haga esa instalación. La instalación de tu casa sigue siendo igual, pero está alimentada por 2 fases. Obviamente cambia el tablero principal para que tengas disponibilidad a las 2 fases, ¿no? Entonces, el sistema solar trabaja o se conecta a un tablero bifásico. Les repito, la instalación eléctrica no cambia en nada en cuestión de consumo de energía de todos tus aparatos eléctricos. Y pues ahora sí que cualquier aparato, desde un cargador de un teléfono hasta un aire acondicionado, tiene disponibilidad o no hay ningún problema de consumo de energía, ¿no? Ok, bueno. Voy con la siguiente pregunta. ¿Se seguirán manteniendo los usuarios que tengan medidores bidireccionales? Para que siga siendo costeable el sistema de paneles, donde no se administrará mi propia energía. Ok, bueno, sí, yo creo que esa pregunta se deriva de la situación actual, respondiéndole a Miguel. Sí, hubo pues muchos temores, la verdad es que todos andamos igual por estas noticias que se empezaron a difundir. La verdad es que todo sigue igual ahorita, en cuestión de generación distribuida, que es lo que estamos platicando ahorita, instalación de paneles en casas, negocios, industrias, topados a 500 kilowatts de potencia instalada, que en una casa no llegamos a 50 kilowatts. Entonces, y para una industria, pues le repito, pueden ser hasta 1,300 paneles, ¿no? Por cada medidor o por cada contrato con CFE. Entonces, es totalmente viable. Para todos los que ya tienen medidor bidireccional o sistemas funcionando en su casa, no hay ningún problema. La ley no es retroactiva. Todos los que ya gozan de ese beneficio lo van a seguir teniendo, no hay ningún problema. Para proyectos nuevos, lo peor que puede pasar, hablando de estos nuevos acuerdos, estas nuevas políticas, es que se va a solicitar un tipo de inversor especial que tenga la capacidad de conectarse al CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, remotamente, y que el CENACE tenga accesibilidad al funcionamiento de ese inversor. Eso es una. La otra es que probablemente pidan más permisos o se traducen más trámites. Y la otra podría ser que a nivel residencial, comercial, industrial, pequeños sistemas como los que platicamos. ¿Qué más podría ser? Pues nada más, porque la otra se hablaba de voltaje y de frecuencia, pero esos requerimientos ya los cubren los sistemas actuales. No hay ningún problema. Si tienen alguna otra pregunta, con todo gusto. Les voy a platicar 2 datos importantísimos que son vigentes ahorita. De marzo del 2019 a marzo del 2020 se instaló más de 92% de sistemas solares en el país. Casi se duplicó lo que había instalado en marzo del 2019. Y hablando nada más de febrero a marzo de este año, se instaló un 26% más de lo que había instalado.
Entonces, pues la verdad es que esto sigue creciendo, o sea, todos queremos ahorrar, todos queremos también ser más ecológicos, todos queremos que CFE deje de generar energía sucia, porque finalmente pues nos hace daño a la salud, a nosotros, a nuestros hijos, etcétera, etcétera, y si esto tiene costo cero de generación de energía, pues es lo ideal, no solo en México, en todo el mundo, y así está trabajando. Hay países donde están trabajando al 90% con energía renovable. Es totalmente viable, es factible, es legalmente también adecuado y factible. Entonces, pues en México va a seguir trabajando así, aunque haya noticias de repente que nos asusten, ¿no? Pero bueno, es totalmente viable. Aquí aparece otra pregunta. Ya tiene paneles en su casa desde hace 4 años. Antes pagaba la luz en promedio 6,000 y al principio, después de colocar los paneles, pagaba en promedio 500 y actualmente sobre 1,100. Para bajar este coste tengo que agregar paneles o celdas. Pues hay dos formas. La primera es, obviamente se incrementó el pago a CFE porque incrementó el consumo de energía a CFE. Lo ideal primero es ser eficientes en nuestras casas, ¿no? Si tenemos todavía focos ahorradores, pues es cambiarlos por focos de LED. Si podemos mejorar nuestras costumbres o hábitos de consumo de energía, pues también es importante hacerlo. La otra es confirmar si tenemos sistema de monitoreo en nuestro sistema de nuestra casa, que ya está funcionando, que nuestro sistema esté trabajando de acuerdo a cómo nos lo vendieron, a esa cantidad de energía que se nos ofreció. Si no está trabajando así, pues hay que hablar con el proveedor. Si el proveedor ya no existe, porque también ha pasado, nosotros, bueno, yo llevo 12 años en esto y la verdad es que muchos proveedores desaparecen. Pues hay que buscar una empresa confiable para que nos dé orientación, ¿no? Algo súper sencillo y básico, pues es limpiar los paneles. Si se ven que están muy sucios, si hay pájaros en la zona, están sucios por los pájaros, pues hay que darles una buena limpiada. Si creció un árbol y recibe sombras, pues hay que podar el árbol un poquito, nunca hay que tumbarlo, hay que podarlo un poquito nada más, y para que garantizar el funcionamiento. Que si manejo tejas para paneles solares, mira, sí existen en el mercado, la verdad es que son totalmente disponibles en Estados Unidos, pero aquí en México no han pegado tanto porque son más caras, porque pues, costo-beneficio es mucho más económico un sistema tradicional de paneles solares. Lo que sí me han pedido muchísimo son los paneles translúcidos para aplicaciones arquitectónicas que se ponen sobre, pues así sobre terrazas o ¿cómo se llaman? Terrazas verdes o techos verdes, ¿no? Azoteas verdes, perdón. Entonces, eso sí es más común. Pero las tejas no, la verdad es que yo no he instalado nada porque no me lo han pedido y cuando les paso los precios, pues la verdad es que se asustan. Es mucho más caro. Es que en los reglamentos de construcción de algunos fraccionamientos te limitan a cierto porcentaje de losas inclinadas, ¿no? Entonces, para no darle en la torre al diseño o mantener un diseño moderno, lo que haces es poner como en contrapendiente o la pendiente hacia la espalda de la casa o digamos que la parte alta quede enfrente y bajas tu techo. Yo creo que por eso va la cuestión, ¿no? Y sería muy práctico contar con esas tejas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, es totalmente viable. Mira, lo que sí hemos hecho es poner los paneles sobre tejas y para mi gusto se ven bien, ¿eh? Están totalmente paralelos perdón, perpendiculares no sé, paralelos a las tejas y pues no se ven mal, pero solo sí que depende de gustos también. Lo ideal es que pues, mucha gente lo prefiere escondido, que no se vea, mucha gente le encanta presumir su sistema solar, pero pues sí, ahora sí que depende de gustos, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? Por ejemplo, en fraccionamientos cerrados, es viable mediante las asociaciones de colonos, digo, organizarse y a lo mejor que cada casa de interés social pudiera tener un panel y aportar de manera, como si fuera una cooperativa, ¿no? Para el mismo, alumbrado del mismo fraccionamiento, ¿no? ¿Es Sí. viable eso? Sí es viable, pero no la instalación en cada casa. Ahí lo que hacemos es poner un sistema centralizado en un punto, en un área común del fraccionamiento. Normalmente lo ponemos arriba de las casetas de vigilancia o arriba de la casa club o de algún punto común disponible, ¿no? ¿Por qué?
cada panel se conecta al centro de carga. Entonces, imagínate que tuviera cada casa, vamos a suponer que sea un fraccionamiento de 20 casas, que cada panel tenga su propio panel y se conecte hasta el centro de carga del medidor de áreas comunes, pues sí sería bastante caro. No sería económicamente ni técnicamente, bueno, técnicamente sí es viable, pero económicamente no. Entonces, Ok. es un sistema central que se enfoque al consumo de áreas comunes. Sí, es totalmente viable y lo hemos instalado muchas veces. Y trabaja muy bien porque entre todos los que viven ahí, en ese fraccionamiento, pues aportan obviamente su cuota mensual. Ya con el sistema solar se reduce significativamente y pueden utilizar ese dinero pues para otro tipo de mantenimiento, ¿no? Yo sí te el coche. Voy a meter el coche así. Voy a llevar el coche con mi mamá. Le voy a instalar su compu. Y creo que vamos a comprar unas bolsas de papel o algo así. ¿Tú vas con tu mamá? Mm. A ver, déjame escribir. Ok, entonces, pues les digo, sí, sí es totalmente viable. No hay ningún problema. Para este tipo de... yo vivo en una privada, son 37 casas. No recuerdo el consumo, pero debe de estar como por los 1,500 pesos. Entras en un esquema de financiamiento del 100%. Mira, hablando de ese ejemplo exactamente, si pagan 1,500 pesos al bimestre, sería el ejemplo de 3 paneles. Sí. ¿Cuántas casas me dijiste que son? Perdón. Bueno, son 37 casas que deben de pagar mantenimiento, entonces uno de los rubros donde se destina la cantidad de la cuota de mantenimiento es al pago de luz por el consumo de luminarias y portón eléctrico, entonces... Claro. Sí, mira, Ah, si son 37 casas, vamos a suponer que el pago fuera de contado, a cada casa le tocaría poner 1,400 pesos. Bajo ese esquema, nosotros somos muy flexibles también, podemos dejar el pago, podemos dejar la adquisición del sistema en 3 pagos y sí. cada pago saldría, digamos, cada mes puede salir en 470 pesos y con eso ya dejan de pagar esa cuota en cuestión de energía pues, para siempre, ¿no? Ok, y también se puede entrar dentro de un esquema FIDE, o sea, para no poner dinero de un inicio y entrar en ese esquema de pagar el financiamiento. Ya, desafortunadamente FIDE solamente entra para dueños de la propiedad, o sea, no entra en asociaciones, Ok, solamente para dueños de la propiedad, ya sea persona física o moral, pero sí que sea dueño de la propiedad. En otras palabras, asociaciones no las cubren, porque son muchos dueños, ¿no? Esa es la razón. claro, Ujú. ok. Muy bien. Bueno, haremos el ejercicio. Voy a conseguir el recibo para enviártelo y que nos hagas una propuesta. Sí, con todo gusto. Le repito, cualquier duda que tengan, estoy totalmente disponible para ustedes. Me encantaría hacerlo presencial esto en algún momento para conocernos y tal vez platicar más detalles. Pero sí, cualquier duda que tengan en su recibo con algún cliente, para algún proyecto nuevo, también he trabajado bastante con amigos arquitectos para nuevos proyectos, en donde no hay un histórico de consumo, pero sí hay un estimado de consumo de energía. Entonces también se puede trabajar de esa forma. Y la parte más bonita o más adecuada de esto es que, pues, que si necesito un panel más, pues también les repito, puedo poner un panel más o 2 o 3 si lo requiero, y si no, y si me cambio de lugar, pues me los llevo también, ¿no? A mi nueva casa o a donde sea necesario. Correcto. Entonces, Disculpa, una última pregunta de mi parte. sí. ¿Es posible que el recibo de la luz pueda llegar en ceros? Sí es posible, pero viendo el ejemplo aquí ¿te refieres a un recibo residencial? No, es que se me ocurre como una cuestión estratégica como para rentar, el poder ofrecer un inmueble libre de pago de luz, ¿no? Sí, Dependiendo el giro, ¿no? Porque pues, se lo puedes ofrecer para que pongan una carnicería y decirle, sabes que este local te va a ayudar para optimizar tu consumo de luz con los paneles solares, ¿no? claro. El ahorro es tanto, tú solo vas a tener que poner tanto de diferencia o incluso poder llegar a un costo cero, ¿no? Así es. Sí, mira, puede llegar un recibo, lo mínimo que puedes pagar en un recibo de una casa son 50 pesos y
Y para un negocio, perdón, que estoy abriendo aquí el archivo. Son 52 pesos aquí en Querétaro para una casa, y para un negocio son 115 pesos. ¿Cómo le podremos hacer para que llegara en ceros? Sí se puede, y es una estrategia sencilla, y fíjate que nunca se me había ocurrido, pero está fabulosa, así como lo platicas. Lo que tú puedes hacer es pagar por adelantado a CFE el consumo el consumo de un año, que si fuera de una casa, pues serían 52 pesos por 6, serían casi poquito más de 300 pesos. Y si el consumo de esa casa está cubierto al 100% por los paneles, pues siempre va a llegar a cero porque traes crédito a favor de esos 300 pesos. Y pues sí, va a llegar así, a cero, definitivamente a cero, y aparte con crédito a favor, ¿no? Sí, es que es como una forma así rápida que encontré para poder hacer deducible los paneles, ¿no? Claro, Dejo mi recibo a mi nombre, hago la instalación y yo me hago cargo de cubrir esa fianza o ese monto mínimo, ¿no? exactamente. Sí, es correcto. Ahí nada más sería importante tener un acuerdo tener un acuerdo por escrito con tu arrendatario para que no rebase un consumo de energía que tú tengas estipulado, ¿no? Sí, Eso sería muy, sí, muy sí. importante. Nada más, tenerlo bien, bien claro, y que el que consuma la energía, pues también lo tenga bien claro para evitar cualquier problema, ¿no? Ujú. Pero Muchas sí, gracias. sí, con todo gusto. Muchas gracias, excelente tema. Gracias. Gracias a ustedes, y les repito, cualquier duda, con todo gusto, disponible para ustedes. Que estén muy bien, que estén muy bien con sus familias, y cualquier duda, aquí andamos. Mil gracias. Gracias. Excelente día. Gracias. Gracias. Hasta luego.